Ahora. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Mausel. Estoy aquí en un doble carácter, digamos, y para darles la bienvenida a todos a este seminario. Estoy como decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Museo Social Argentino y por otra parte, como copresidente de AISAP Argentina, tarea que comparto con Roberto Canay, quien hoy va a dar la clase. Siempre es un placer inaugurar este tipo de seminarios, en este caso porque tenemos una visión compartida, no solo entre la universidad y AISAP, sino también con Fabián Chioso y con Fabián Tonda. Quiero decir, hay visiones compartidas respecto de problemas comunes y de cómo abordarlos y de la necesidad que tenemos de la formación. Como ustedes saben, AISAP es una red de profesionales que está en todo el mundo, que tiene más de 10.000 miembros, que se encuentra en muchísimos países, está en todos los continentes, tiene representaciones de distinta índole y en ONGs, universidades, y al mismo tiempo ha confluido en la Argentina en la Universidad del Museo. Nuestra universidad tiene una larga tradición de compromiso social. Por lo tanto, era casi natural que por el trabajo que se venía haciendo en la universidad desde hace 10 años en el tema de los consumos problemáticos en distintas áreas, confluyeran estas dos instituciones. Por eso digo, la tarea que tenemos hoy es de vincularnos con la sociedad civil, que no es otra cosa que retomar la tradición histórica de la universidad, que tiene 100 años, digamos, porque nuestra universidad es hija del Museo Social Argentino, digamos que es una institución de 1911 y que nace con el primer sentido de hacer investigación social y de ocuparse de una cantidad de problemas de carácter social. Esa tradición es la que hemos retomado desde hace ya mucho tiempo en la Facultad de Ciencias Humanas y por eso nos vinculamos de esa manera con la sociedad civil, es decir, ver de qué manera podemos trabajar en conjunto con la sociedad civil, evitando cualquier patología academicista, digamos, histórica, respecto a que la universidad le dice a la sociedad civil qué tiene que hacer, sino en este caso es la manera inversa, trabajar en conjunto y ver cómo podemos nosotros colaborar con la sociedad civil. Por eso, tal vez muchos de ustedes sepan que la universidad está abierta a muchas actividades y es anfitriona de muchas actividades que tienen que ver con la sociedad civil. Por lo tanto, quiero decir, la tarea de educarnos es una tarea permanente y educarse también quiere decir estar dispuesto a cambiar de opinión. Quien se educa para ir a confirmar sus convicciones en realidad elige el ámbito equivocado, porque digo, uno está ahí para entrar en o verse en algunas dificultades y ser capaz de afrontar algunas contradicciones. Es el sentido que tiene para nosotros la educación y creemos que seminarios de este estilo lo que hacen es ir confluyendo con los saberes que todos ustedes ya traen y que tienen que ser complementados y pensados bajo otra órbita, que es la que se dan en este tipo de seminarios. A mí me parece que hay que destacar mucho la organización del seminario en el sentido de cómo ha sido pensado académicamente. Me parece que ahí Roberto ha tenido una visión muy clara. Me parece que los 3 docentes que ustedes van a tener aquí son de una altísima calidad y que reúnen condiciones muy difíciles de combinar en una persona, que es el trabajo científico, el trabajo académico y el haber asumido responsabilidades de carácter público, es decir, que confluyen desde distintos lugares o conocen distintos ámbitos, y me parece que eso es algo que es muy valioso y que siempre está bueno que los alumnos lo sepan, porque de esa manera las preguntas van a tener que ver con distintas vertientes. Y por otro lado, quería al mismo tiempo anunciarles una diplomatura, que es la primera, que vamos a comenzar la inscripción a partir de la semana que viene, la primera diplomatura que lanzamos en conjunto entre la Universidad del Museo y AISAP Argentina.
Esta diplomatura la fuimos trabajando durante bastante tiempo y hemos sido muy cuidadosos en la elección de los docentes. Por tanto, de lo que yo conozco es una diplomatura con una enorme calidad por la elección de los docentes, y incluso, digo, tengo aquí la lista que quiero que ustedes conozcan de quiénes son los docentes que estamos hablando, porque me parece que merece ser tenido en cuenta. En esa lista ustedes van a ver a Roberto Canay, Verónica Brasesco y Luis Alfonso Bello de Venezuela, Alberto Amiot de Chile, Raquel Barros, con la que tenemos un trabajo compartido desde hace mucho tiempo, de Brasil, Martín de Lelis de Argentina, Luis González de Uruguay y Francisco Bueno y Juan Carlos Valderrama de España. Es muy difícil reunir tanta gente de esta calidad en un mismo programa, y me parece que eso habla del compromiso que tienen estas personas respecto de la necesidad de la formación y la necesidad de seguir pensando nuevas dificultades y nuevos problemas. Por eso estamos muy contentos de que esto se lance. Digo, nosotros les vamos a estar pasando información a ustedes para que estén al tanto de todo lo que se va haciendo. Y probablemente Roberto la semana próxima les pueda dar más información más precisa respecto de la fecha que se inicia la inscripción, y estamos muy entusiasmados con esta posibilidad. Por último, bueno, agradecerles a Fabián Quioso y a Fabián Tonda por la confianza que tienen con nosotros. La universidad ha firmado convenios con ambas instituciones y creemos que hay si bien venimos trabajando de hace años, quiero decir, me parece que ese trabajo ahora se va a ir profundizando. Y la universidad va a estar abierta, tal cual lo indica su tradición, al trabajo compartido con la sociedad civil, que es en lo que nosotros creemos. Creemos que la universidad forma parte de ese entramado de relaciones, que es en definitiva el que tiene que dar respuesta a algunos problemas. Así que bueno, les dejo con Roberto. Sé que van a tener que trabajar mucho a disfrutar del seminario. Hay, como siempre, una cuestión de carácter formal, digamos, que tiene que ver con la, si ustedes quieren, con la certificación, que va a ser de UNSA y de ISAP Argentina, que requiere que ustedes cumplan con asistencia a por lo menos 3 de los 4 encuentros que van a tener. Bueno, les dejo un saludo y espero que puedan disfrutar de encuentros de este estilo. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, vamos a comenzar a trabajar. Como decía Gustavo, estas son una serie de encuentros en donde, de acuerdo a las primeras conversaciones que estuvimos tanto con Fabián Quioso como con Tonda, la idea es brindar herramientas para personas que están trabajando en centros de tratamiento. Tal vez este es el primer encuentro en donde nosotros vamos a ver una introducción y un marco desde donde nos vamos a estar parando para pensar metodológicamente la práctica cotidiana, porque digo, en este sentido, la idea es poder dar herramientas a especialistas que son cada uno de los profesionales que están trabajando en cada uno de los centros de tratamiento. Digo, con lo cual, en ese sentido, cada una de las personas que está en este momento trabajando con nosotros tienen muchísimos años de experiencia, tienen mucho conocimiento, y lo que nosotros vamos a hacer es poner al alcance algunas herramientas y sobre todo algunos instrumentos metodológicos, más que nada para poder compartir algún ordenamiento y conocer sobre todo cómo están las cosas planteadas a nivel internacional
en lo que hace al tema de epidemiología, bueno, y a partir de ahí ir construyendo, ir aportando conocimiento. Entonces, hoy lo que nosotros vamos a hacer es hacer un breve recorrido sobre el tema de qué es la epidemiología y algunas referencias al tema de epidemiología de las adicciones, y luego ya en los encuentros que siguen nos vamos a meter en temas más instrumentales, en donde, digo, acá si bien tenemos la particularidad de estar manejándonos en un seminario donde al ser virtual no tenemos el ida y vuelta que podríamos tener cuando lo pensamos en su origen, la idea es que sí podamos, más allá de este tiempo que estemos trabajando en cada uno de los encuentros, que podamos estar a disposición para consultas o para ver aplicaciones o temáticas que tengan que ver con cada uno de los lugares donde cada uno está trabajando. Así que bueno, vamos a comenzar por qué entendemos por epidemiología. Y vamos a ir a una definición clásica, y vamos a hacer un recorrido, porque digo, la epidemiología tampoco ha sido la misma desde sus orígenes hasta la actualidad. Así que primero vamos a posicionarnos un poquito en esto. Entonces vamos a tomar como una definición básica, que es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de a ver si, perdón que estaba yendo la imagen, y la aplicación de ahí está, de este estudio al control de los problemas sanitarios. En esta definición tenemos algunos componentes básicos que son el tema de población, el estudio de los determinantes y de determinados fenómenos, que en este caso cuando hablamos de salud generalmente hablamos de patologías, pero también ponemos el tema de problemáticas porque también hace a estudios de problemáticas que no son específicamente patologías, pero que sí son susceptibles de estudios epidemiológicos. Ahí va. Bueno, un poco de cómo se origina esto. Hay como tres componentes fundamentales, más allá de estos que vimos recién en la definición, donde nosotros después vamos a retomar esto, que es el tema de la población por un lado, por otro lado el tema de la problemática o patología y cuáles son los determinantes que entran en juego en esto, para que la epidemiología se conforme o se origine como ciencia, y esto sucede sobre todo a partir de la modernidad, toma y se asienta en tres columnas vertebrales importantes. Una es el desarrollo de la estadística como disciplina, otro es el desarrollo y el crecimiento de la clínica médica, y el otro es el aspecto social de la medicina. Respecto de la estadística, digo, nosotros sabemos que recién hasta el siglo XVI, la mayor parte de los recuentos poblacionales que se hacían en cuanto a tomar registros de qué pasaba en una población, se hacía casi exclusivamente para dos temas fundamentales. Uno era temas impositivos, que eran importantes en ese momento, y el otro tenía que ver con una cuestión más vinculada a cuestiones bélicas y a contabilizar soldados para el ejército, a reclutamientos para el ejército. No obstante, con el nacimiento de las naciones modernas, y esto es ya en plena modernidad, los esfuerzos para conocer la estructura del Estado se empiezan a hacer cada vez más fuertes. De ahí muchos dicen también que el término estadística tiene que ver con Estado. Entonces, este tema del recuento o de los recuentos poblacionales pasan sobre todo a cuantificar sistemáticamente características de los habitantes de los estados. Ahora, la estadística de la salud moderna nace especialmente de esta manera con el análisis de dos
de dos elementos fundamentales, que son los registros de nacimiento y los registros de la mortalidad. Estos dos elementos son los primeros recuentos epidemiológicos que se empiezan a hacer, y ahí estamos hablando ya de siglo XVII, siglo XVIII, y tengamos en cuenta que hasta ese momento registros de nacimiento solo se hacían, sobre todo en el Renacimiento y en el Medioevo, en estructuras religiosas. Paralelamente, el otro elemento que se empieza a dar, que es importante y se empieza a desarrollar, es la clínica médica. La estadística nos permite contar, la clínica médica nos permite dar cuenta de qué es un caso. Y para eso es muy importante el desarrollo que se empieza a dar también a partir del siglo XVII, y sobre todo con la posibilidad de empezar a sistematizar sintomatología, síndromes y signos de determinadas enfermedades. En esa época, sobre todo, se da en enfermedades de tipo, las enfermedades más masivas que se dan en ese momento y a nivel de epidemias son la malaria, la viruela, la tuberculosis. Entonces, empezar a crecer en lo que hace al estudio de estas patologías le empieza a dar fuerza a la clínica médica tal cual la conocemos. Sobre esto, para los que les interese, hay en el libro de Michel Foucault, El nacimiento de la clínica, hay algunas referencias muy interesantes de cómo se va conformando la clínica como disciplina, sobre todo, como decía, a partir de los inicios de la modernidad. De hecho, en este libro Foucault cuenta que la clínica médica se empieza a dar a partir de estas grandes epidemias, en donde los viajeros que realizaban grandes distancias a caballo y tenían postas de hospedajes, cuando caían víctimas de alguna de estas epidemias, en esos lugares se transformaban como espacios para recibir y atender a las personas que tenían determinados problemas, como estos que mencionaba, malaria, tuberculosis, etc. Entonces, la posibilidad de tener a muchas personas con una misma patología en un mismo lugar permitía el estudio y la sistematización y el conocimiento de estas patologías. En este libro Foucault también hace una referencia que es interesante, que él dice la palabra hospital, por eso surge de lo que era originalmente hospedaje, porque estos hospedajes que se utilizaban para las estadías en estos largos viajes eran lo que permitían el estudio de las patologías y se transforman en algo que es como el germen de lo que nosotros conocemos como hospital como institución hoy en día. La otra pata fundamental es el aspecto social de la medicina. Digo, para esto tengamos en cuenta que es fundamental el surgimiento del Estado como institución y sobre todo el compromiso del Estado por asumir responsabilidad sobre la salud de la población. Y acá, entonces, con el desarrollo en la modernidad de estos tres elementos, se va a conformar entonces la epidemiología y a partir de ahí se va a desarrollar. Nosotros sobre esto hemos visto, y seguramente también en muchas presentaciones y de muchos colegas se hace referencia, incluso cuando se habla de la problemática de los consumos de sustancias, se plantea con este esquema, en donde esta es la famosa tríada ecológica, y es una forma o una modalidad de pensar o de posicionarse frente a las determinadas patologías o problemáticas. Este modelo surge sobre todo a partir de principios del 1900 y surge también en lo que tiene interesante es que durante un largo periodo, y sobre todo en siglo XVIII, había como predominaba un pensamiento en torno a lo que eran las patologías muy como unicausal. Digo, había una causa que generaba una patología y si encontrábamos el remedio para esa causa, se acababa la patología. Esto tiene cierta lógica
porque en el siglo XVIII se dan los grandes descubrimientos en torno a lo que tiene que ver con virus y bacterias, sobre todo, y obviamente los grandes descubrimientos en torno a las vacunas. Digo, es la época donde aparecen fuertes las figuras de Louis Pasteur, de Robert Koch y de muchos especialistas en donde con mucho éxito trabajan en el descubrimiento de virus y bacterias y también de vacunas. Entonces, lo que tiene para innovar a partir del 1900 la tríada ecológica es incorporar la variable ambiental. Entonces, digo, nosotros cuando hablamos de esta tríada ecológica, entonces pensamos primero en el agente, que es el factor que tiene que estar presente para la ocurrencia de alguna problemática o de alguna patología, y en este caso, generalmente cuando vemos explicaciones o conceptualizaciones respecto del consumo de sustancias, evidentemente el agente en este caso es la sustancia, que cuando se habla en salud en términos más generales, el agente se divide en tres tipos de agentes fundamentales, que son físicos, también están los químicos y después tal vez son los más importantes y los biológicos. En el caso del huésped siempre es la persona, que es donde se aloja el agente, y ahí siempre, en el caso del huésped, corren se tienen en cuenta un montón de variables que tienen que ver con determinadas, según la patología, determinado tipo de vulnerabilidades. Digo, generalmente las variables para caracterizar el huésped pasan por la edad, el sexo, el nivel económico-social, el nivel educativo, la nutrición, el estilo de vida, ¿no? Hay como una serie de variables como para caracterizar el huésped, y en el ambiente están aspectos socioculturales, económicos e históricos que pasan a ser también como fundamentales y determinantes en esto de cómo pensamos la complejidad de una patología. Sobre esto, digo, un comentario especial, y es que de ese tiempo, de principios del 1900 hasta ahora, lo que ha pasado es que la crítica a la tríada ecológica y a este modelo es pensar el tema ambiental o los aspectos más sociales, si se quiere, como un determinante más. Y lo que sí se ha dado, sobre todo a partir de los últimos años, es no solo pensarlo como un determinante más, sino que lo que se hace actualmente es darle una perspectiva histórica y social a lo que es el proceso salud-enfermedad, y que desde ahí es donde se piensa esta complejidad, pero la complejidad pensada y atravesada desde lo social. Y este es un tema fundamental, porque la crítica que se le hace a los modelos salud-enfermedad de principios del 1900 es ser demasiado positivistas de alguna manera y no tener en cuenta los contextos en los cuales, desde los cuales se piensa y se desarrollan los problemas de salud. Ahora, para pensar esta complejidad y todo esto que estamos mencionando, de esta manera de pensar los procesos de salud y enfermedad, nosotros tenemos una serie de indicadores. Tal vez el indicador epidemiológico más importante o más conocido, y por otro lado también más familiar, es la tasa de prevalencia. Sobre esto, digo, hoy en día nosotros tenemos que tener en cuenta que también es algo como muy común, y hoy en día, sobre todo desde que estamos con atravesados por este tema de la pandemia de la COVID-19, se habla todos los días sobre prevalencias. Digo, todos los días estamos hablando de cantidad de casos. Y la tasa de prevalencia
se calcula dividiendo el número de casos, o sea, la cantidad en el caso de los consumos de sustancias, la cantidad de personas que han consumido determinada sustancia sobre la población que está expuesta al riesgo, es decir, que tiene probabilidad de consumir, y suele ser expresado siempre como un porcentaje. Por eso es una tasa. Por ejemplo, siguiendo con el consumo de sustancias psicoactivas, la tasa de prevalencia se calcula de la manera en la cual está expresada en la fórmula. O sea, la prevalencia es el número de personas que consumió una determinada sustancia alguna vez en la vida. Generalmente van a ver que en todos los estudios epidemiológicos sobre temas de consumo de sustancias, la prevalencia se mide en el consumo alguna vez en la vida, consumo alguna vez en el último año y consumo alguna vez en el último mes. Y por 100, porque decíamos, se expresa en tasas para poder tener comparabilidad de acuerdo al universo con el cual se trate. El otro indicador importante es, a ver,
30 y pico. Y 38 ya tenía un mensaje de ella. Pero a Vero también se le cayó porque me acaba de escribir que no estaba escuchando.